yo no escucho el retorno de mi voz. Hola, Lisandro. Pero bueno, si todo está en orden, Javi, si vos te sentís cómodo, si Vamos nomás. las colegas y los colegas se suman, dicen que está todo bien, podemos arrancar formalmente. Vamos. Arrancamos entonces. Como dije anteriormente, Javi, primero te agradezco por estar presente y te agradezco por también ser parte de algo que me parece que es muy interesante y que tiene efectos sobre la práctica. Nos reúne hoy, en este último vivo, un momento para conversar sobre un artículo que escribiste vos, Javi, un artículo que está ligado a una serie de Netflix que se llama Gambito de Dama. Así que no hablo más yo y te dejo, Javi, que vos ya sabés. Manejate, como siempre te digo, manejate como quieras. Esa libertad absoluta es terriblemente insoportable, digamos, ¿no? Porque de dónde voy a arrancar y por dónde es un problemón. A ver, en principio el artículo lo escribí retomando uno de los puntos que más me interesó de la serie, ¿sí? Que tiene que ver justamente con la noción del lugar. Esa escena inaugural, digamos, por lo menos para mí inaugural de la serie, más allá de que se da entrado el primer capítulo, que es el momento en donde Beth en reiteradas ocasiones baja al sótano e intenta, digamos, entrar ahí en juego con el conserje, termina, digamos, lográndolo mediante algo muy interesante que es justamente la agresividad, ¿bien? Ella lo molesta, lo interrumpe, de esa manera logra hacerse el lugar, ¿bien? Que es el lugar que está frente a él, que es el lugar, no me acuerdo si de las blancas o de las negras, pero en definitiva es el lugar que lo enfrenta, ¿no? Que lo tiene frente a él. Ese es el lugar para mí inaugural de la serie, porque es el lugar inaugural para Beth, digamos, que es algo inédito, por lo menos por lo que muestra la serie, inédito en su historia. ¿Por qué digo inédito? Porque hasta el momento no había tenido demasiados lugares. Fíjense, digamos, que de alguna manera la madre impide la paternidad en una de las primeras escenas, de esa escena nocturna. Luego la madre la califica a ella de un problema que tiene que resolver, ¿bien? La madre termina suicidándose, o por lo menos eso es lo que nos da a entender un poco la serie. Digo, hasta el momento ella no tiene un lugar en otro. Y hay un detalle que a mí me resulta, digamos, fundamental en este aspecto, y es que Beth no habla. Es decir, no se dirige a otro, más que en la medida en que otro la interpela, le exige una respuesta, y ella responde con monosílabos, con gestos, digamos, no hay no se dirige a otro en términos intencionales. Y eso para mí es fundamental, digamos, tomarlo como detalle, para pensar justamente que hasta ese momento ella no tiene un lugar en otro, y por ende no habla. ¿Bien? En definitiva, digo, eso para mí me parece la escena inaugural de la serie, e incluso yo diría, digamos, que es la escena inaugural en donde Beth, al tener un lugar en el otro, ¿sí?, se puede constituir como sujeto, ¿bien? Y no como un objeto, digamos, tal vez descartado, ¿bien? Por eso yo hacía mención al exterior horroroso, no me acuerdo bien cómo lo mencioné, digamos, sí, ¿no? Pero es una exterioridad insoportable, exterior, ¿no? Sí, digamos, si ese lugar de alguna manera no se pone en juego, hay algo que se conforma como horroroso, como deyecto, ¿no? Una exterioridad horrorosa, decías vos. Claro, ¿no? Y cuando yo pienso en lo horroroso, pienso en lo ominoso de alguna manera, ¿no? También. Pero bueno. Sí, a ver, en este caso, yo no realmente, digamos, me parece que se presta al equívoco haberlo dicho de esa manera, porque efectivamente, digamos, uno piensa en lo ominoso, y acá me parece que para pensar en lo ominoso tiene que haber, digamos, si es una sensación de extrañeza, la extrañeza es respecto de algo que aparentemente sería propio. Con lo cual, digamos, esos dos términos están jugando, lo propio y lo ajeno, ¿no? Y entonces hay algo de lo propio que se vuelve ajeno en lo ominoso. En este caso,
yo utilizo el término exterioridad insoportable para marcar justamente, digamos, que no hay un adentro. Es decir, que los espacios no están constituidos. ¿Bien? Entonces, bueno, lo que te propongo es que hagamos una especie de salteo, digamos. A mí me parece tomar esto como excusa para pensar algunas cuestiones, digamos, del psicoanálisis. He ubicado algunos párrafos. Y hay uno muy interesante que quiero leerlo. Adelante, Javi. Hasta que lo encuentre. Bien. Fíjense lo importante también que son los primeros textos, los primeros seminarios de Lacan, ¿no? Estamos en tópica de lo imaginario. Ajá. Dice Lacan, para que haya relación con el objeto, es preciso que ya exista relación narcisista del yo con el otro. Por otra parte, esta es la condición primordial de toda objetivación del mundo exterior. Sigue más abajo. La estructuración imaginaria del yo se efectúa alrededor de la imagen especular del cuerpo propio, de la imagen del otro. Primero sitúo esto para ubicar dos cosas, digamos. Lacan no es que desprestigiaba, digamos, el registro de lo imaginario, le resulta fundamental y primigenio, digamos, en ese punto. Y justamente, digamos, la constitución del narcisismo es lo que permite la división de los espacios, ¿no? O la constitución misma del espacio, ¿qué implica? O sea, necesariamente la constitución del espacio implica una diferenciación primaria que es la adentro y la afuera. Bueno, yo recuerdo inclusive que esto vos lo situaste en términos de práctica. ¿Te acordás cuando vos situaste digamos, teniendo esta lectura o teniendo presente de alguna manera el lugar de lo imaginario en la constitución del sujeto, te permite poder hacer una lectura y que eso tenga efecto sobre la práctica? Una intervención, digamos, yo recuerdo, vos la habías contado, Javi, si querés situarlo, ¿no? Digamos, porque en la conversación que nosotros veníamos teniendo en ese momento, vos tratabas de situar, bueno, que no desestimemos lo que se nos presenta en términos de lo imaginario, ¿no? En pos de, bueno, tenemos que tener presente lo simbólico, que no estoy diciendo que no, tampoco estoy desestimando eso en pos de un imaginario radical, pero digo, se hace mucha mención a lo simbólico, y parecería como que lo imaginario queda desestimado o desechado prácticamente, ¿no? Sí, es un efecto del psicoanálisis en la universidad, digamos, que de hecho seguramente Carla tenga mucho para comentar, Carla y Lorenzo, sobre esta cuestión, pero efectivamente, digamos, un efecto del psicoanálisis en la universidad es una acentuación, digamos, tan estricta sobre la cuestión de lo simbólico y el trabajo, digamos, sobre lo simbólico que hace Lacan, que se termina desestimando lo imaginario, pero porque ni siquiera se lo tiene en cuenta, digamos, ¿no? Entonces, esto nos lleva a dos cuestiones. Bueno, tema que, digamos, evidentemente nos va a exceder en este punto, pero como lo real, como es lo real. Nos lleva... Sí, tal cual. Digo, en este punto tenemos dos cosas, digamos, para plantear rápidamente, ¿no? Mal y pronto. ¿Qué es lo que está retomando Lacan de Freud? Que me parece que es una referencia muy precisa que está en Pulsiones y Destinos de Freud. Y por otro lado, digamos, cómo justamente pensar la posibilidad de un psicoanálisis con cada consultante, ¿sí? Lo cual nos lleva directamente a la práctica, digamos, ¿no? Voy a intentar ser lo más escueto posible para no extendernos, porque esto tiene un límite de tiempo, ¿no? Pero vamos a la primera. ¿Qué es lo que está retomando Lacan? En Pulsiones y Destinos, Freud plantea una primera diferenciación, ¿sí? Del sujeto. Ahí, bueno, Freud, tengan en cuenta que Freud no tiene una teoría del sujeto, por lo tanto, cuando Freud habla de sujeto, habla de yo, habla de individuo, digamos, ¿no? Exactamente. O del sujeto en términos filosóficos también. Por eso dice sujeto-objeto,
y del lado del objeto ubica al mundo exterior y también al otro. ¿Bien? Voy a leer un parrafito que está en Pulsiones y Destinos. Dice: el yo se encuentra originariamente, al comienzo mismo de la vida anímica, investido por dos pulsiones, y es en parte capaz de satisfacer sus pulsiones en sí mismo. Llamamos narcisismo a ese estado y autoerótica a la posibilidad de satisfacción. El mundo exterior, en esa época, no está investido con interés y es indiferente para la satisfacción. Acá tomemos dos cuestiones, son importantísimas. Primero, que hay, aparentemente, digamos, para Freud, un yo y un mundo exterior. ¿Bien? Y en ese yo, dice, las pulsiones se satisfacen en sí mismo. Ese sí mismo hay que leerlo de una manera muy particular. No es un sí mismo que esté exento del cuerpo materno. Y ahí justamente en donde podemos articular con la serie, con Gambito de Dama, ¿no? A ver, uno puede decir cuerpo materno, pero para trascender un poco a Freud, vamos a decir campo del otro. Y lo vamos a decir de una manera más lacaniana. Sí. Justamente, digamos, el cuerpo ahí en términos imaginarios se constituye como un primer lugar. Y en la medida en que el sujeto tiene un lugar en ese campo, en ese cuerpo, digamos, del otro, ¿eh? Vamos a mezclar los términos, en ese campo, en ese cuerpo imaginario, en la medida que tiene un lugar, ¿sí? Se constituye por primera vez un adentro. ¿Bien? O sea que el sí mismo ya está relativizado. Es a expensas del cuerpo del otro que el sujeto tiene un lugar. Y por otro lado, justamente como se arma incipientemente una interioridad a expensas del campo del otro, es que por primera vez hay una noción de la exterioridad. Freud lo ubica a cuenta del displacer. Aquello que es exterior es lo displacente. Bien. Entonces, ahí Freud plantea, entonces, a partir, digamos, del principio de placer-displacer, que habría, digamos, una posibilidad de incorporar, digamos, aquellos objetos que dan placer, con lo cual, digamos, eso colaboraría a la constitución de la frontera, ¿bien? Es decir, a realizar un trazado que se delimite bien el adentro y el afuera. Lo que incorporo que da placer, lo que expulso que da displacer. ¿Bien? Entonces, mediante ese mecanismo se establece un marco, digamos, que diferencia los espacios. O constituye el espacio en sí mismo, porque eso es la particularidad del espacio. ¿Bien? Que tiene que estar diferenciado, si no, no hay espacio. Bueno, esta cuestión del límite que vos situabas me parece interesante. Primero porque vos situabas la tópica de lo imaginario, ¿no? Eso se puede leer de tal vez más de una manera. La tópica como el lugar, pero el lugar en términos de conformación del lugar, ¿no? Y por otro lado, bueno, el lugar de lo imaginario en la constitución del sujeto, ¿no? En donde lo imaginario, como decíamos, no va por sí solo. Tenemos, bueno, en el seminario 1, bueno, ya hay un par de años anteriores donde Lacan venía trabajando, pero ahí ya de alguna manera está también lo simbólico y está también lo real, ¿no? Pero bueno, esto que vos decías también, los efectos de la enseñanza en la universidad, hacen que tal vez se lea de una manera distinta o no con la lectura que me parece que remite a lo que vos estás trabajando, ¿no? Quiero decir, la tópica de lo imaginario, cómo se van conformando los lugares y cómo se va en relación a esos lugares conformando y delimitando el o los espacios, ¿no? Entonces me parece que la categoría de espacialidad ahí es lo que tal vez falta o o no está presente en cierta transmisión, ¿no? A mí me resulta sumamente llamativo, porque por lo menos en los espacios que yo he transitado,
no se ha hecho hincapié en la noción de espacialidad o del lugar. Cuando para Freud, tanto como para Lacan, es importantísimo, digamos, que Lacan llegue a la topología y que la topología sea justamente, digamos, ¿no?, de alguna manera el estudio de los lugares, ¿no?, digamos, de los lugares virtuales, es algo, podríamos decir, casi anecdótico. Lacan siempre estuvo preocupado por los lugares. La localización en los esquemas es justamente intentar plantear, digamos, la correlación entre categorías. Y ahí se están definiendo justamente los lugares. A ver, para no ser demasiado abstracto, lo voy a poner con un ejemplo muy simple. Tomemos la noción de frontera, ¿bien? Cuando uno plantea la frontera entre Argentina y Brasil, esa frontera es lo que constituye a Brasil y lo que constituye a Argentina. Y además, que los diferencia, los separa y los constituye como tal, es lo que al mismo tiempo permite, digamos, el pasaje de un espacio a otro. Es decir, de la relación. Exactamente. Entonces, ahí uno no puede prescindir, digamos, para trabajar la noción de espacio, la categoría de frontera, que permite justamente la diferenciación de los espacios. Entonces, necesariamente, y lo digo en términos lógicos, necesariamente, para pensar los espacios, hay que pensar justamente lo que los diferencia, ¿bien?, y los constituye como tal. Para que uno pueda pasar de Argentina a Brasil o de Brasil a Argentina, tiene que haber una frontera que los diferencie y que marque ahí una distancia entre uno y otro, una diferencia. Entonces, bueno, si llevamos esto, digamos, al psicoanálisis, uno ahí, ¿qué términos puede introducir? La relación del yo con el otro, ¿bien? Puede introducir la relación del yo con el objeto, que en definitiva, digamos, ahí ubicamos como términos paralelos, ¿no? El otro, el objeto y el mundo, ¿sí? Por lo tanto, es fundamental. Pensar la noción de los espacios es lo que nos permite justamente pensar el modo en que se relaciona, digamos, un sujeto con otro. Ahora bien, y acá voy a ser preciso para entrar en el otro punto que vos situabas, Fer, y que es la incidencia en la práctica. La gente se recibe en la Facultad de Psicología porque es un efecto de la transmisión, pensando que uno tiene que hacer todo el tiempo retruécanos de significante, ¿no?, chistecitos, juegos lingüísticos, y que eso sería, digamos, la esencia de la interpretación, ¿no? Hacer ahí una devolución que es un juego lingüístico, a ver si el otro lee algo. A ver, puede ser, no me voy a meter en ese punto, pero para llegar justamente a un trabajo de análisis que implique la posibilidad de que este analizante, devenido como tal, como analizante, pueda leer su palabra exteriorizada, lo subrayo, es necesario que haya una constitución narcisista. Y a veces no está terminada, voy a decirlo así mal y pronto, no está armado el narcisismo. Sí. Y como el narcisismo no está armado, entonces lo que se dificulta es la relación con la exterioridad. Pongamos en la exterioridad al otro, al mundo exterior y a los objetos. ¿Cuál es la pista, digamos, para pensar, digamos, si hay una constitución narcisista que soporte la relación con el mundo exterior? Me voy a Freud y la leo la pista. Sí, adelante, Javi. Que también está en el artículo. El odio es, dice Freud, el odio es, como relación con el objeto, más antiguo que el amor. Brota de la repulsa primordial que el yo narcisista opone en el comienzo al mundo exterior. Repulsa, o sea, expulsión. Como exteriorización, dice, de la reacción displacentera provocada por objetos. Es decir, que ahí el odio, la agresividad, ¿sí?, que sostienen al mecanismo de la expulsión, es lo que de alguna manera nos marca dos cosas. Primero, que la constitución narcisista todavía no está armada, no hay un narcisismo constituido. Por eso, digamos, aparece el odio todavía como expulsando, intentando demarcar esa diferenciación de los espacios.
Y ahí tenemos las dos cosas, es decir, que hay algo que no está constituido, pero que hay un mecanismo que está todavía haciendo qué, intentando conservar el yo, que lo dice después Freud. La cuestión de la repulsa mantiene siempre un estrecho vínculo con las pulsiones de autoconservación del yo. Es decir, que la agresividad en ese punto, la agresividad, el odio, que sostienen a la expulsión como mecanismo, están al servicio de mantener cierta delimitación del yo con lo otro, con lo exterior, con el mundo. Esto efectivamente, digamos, me parece que es una indicación clínica muy importante, digamos. A mí me ha servido muchísimo poder captar esta orientación. Porque si no hay una constitución narcisista que justamente, digamos, sea soporte de esa relación con el mundo, como decía Lacan, lo voy a volver a traer la cita de Lacan, para que haya relación con el objeto es preciso que exista relación narcisista del yo con el otro. Esta es la condición primordial de toda objetivación del mundo exterior. Bueno, fíjate que aparece como primordial. Sí, primordial. Digamos, primordial, es decir, fundamental. Situar algo como primordial, en su momento cuando se habla de la represión primaria se habla como represión primordial, algunos represión originaria, veo, es algo primordial, digamos. Sin eso, digamos, estamos, entre comillas, en problemas. Tambalea la relación con el mundo exterior, con lo exterior, vamos a decir así, con lo exterior. ¿Por qué? Porque lo exterior se vuelve amenazante de lo interior. ¿Qué es lo que amenaza? Que se diluya esa diferenciación fundamental. Por lo tanto, digamos, la agresividad tiene como función sostener esa diferenciación incipiente. Ahora, si eso no está armado, Javi, no hay posibilidad de un trabajo... Sí. Porque justo, no sé, a mí se me tildó, no sé si a los demás, ¿podés volver a situar esto que venías hablando en relación a la agresividad? Sí, esto te vi medio colgado. La agresividad tiene por función sostener esa diferenciación fundamental que es incipiente y que está constantemente amenazada por la noción de exterioridad. Es decir, todo lo exterior amenaza esa interioridad. Con lo cual, la agresividad intenta sostenerlo. Bueno, ahí nos encontramos con una especie de amenaza de destrucción, ¿no? Por eso justamente aparece la agresividad como función última, te diría, como la trinchera que sostiene, la última trinchera que lo sostiene al yo. Sí. Entonces, bueno, en ese sentido, uno no puede que esta agresividad de alguna manera vendría a jugar un papel en... Me parece, Fer, que estamos teniendo problemas de conexión. Sí, yo te veo bien. Recién apareció un problema de conexión, pero yo te veo bien. Bien. Digo, en ese sentido, uno no puede pensar que puede haber un trabajo analítico, en términos, si se quiere, más estrictamente analíticos, digamos, justamente, ¿qué quiere decir estrictamente analítico? Que este consultante, al exteriorizar su palabra, ¿sí? Es decir, cuando su palabra se vuelve exterior y hay una marcación de la palabra que se ha vuelto exterior, esa palabra no sea amenazante. Es decir, que esa palabra pueda ser leída como propia e impropia a la vez. Claro. Es decir, como algo que ha salido de ahí. Bueno, ahí podemos situar, digamos, porque volviendo a las dificultades que se presentan en relación a la transmisión del psicoanálisis en la universidad, que se le pueda dar lugar a lo que viene como, digamos, cuando el sujeto se encuentra con su propia palabra de forma invertida, digamos, ¿no? Claro, pero para que el sujeto se abra en forma invertida, tienen que estar sostenidos los dos. Retorna su propio mensaje en forma invertida. Para que suceda, tiene que estar conforme el exterior.
conformado y bien delimitado. Porque si eso no está bien delimitado y la agresividad, digamos, está ahí todo el tiempo intentando sostener la diferenciación, como remarcando la línea que los divide, no hay posibilidad de leer esa palabra que ha sido exteriorizada, que ha sido, ¿no? Que ha salido de la boca y como exterior, digamos, se pueda leer. No se puede. Va a quedar siempre a cuenta del analista, no va a quedar a cuenta de lo que yo dije, digamos, que me retorna. Claro, digamos. Y ahí aparece la idea de retorno. Quiero decir, retorno y en el retorno me parece que está presente la cuestión de los lugares, ¿no? Es fundamental, fundamental. Porque para que retorne tiene que haber un lugar y otro. Exactamente. Acá tenemos un comentario de Carla Di Lorenzo. Dice, genial Javi, agregaría que en el narcisismo primario no hay una relación del yo con el otro. Diría porque no hay frontera. Yo es otro y creo que el análisis apunta a eso, a diferenciar. Y Juan Camardela, sí. ¿Qué trabajo el del espacio psicoanalítico en ese punto? Retomo lo de Carla, digamos, porque es importantísimo justamente para tomar esta orientación en la práctica. Que Freud diga que hay un yo primordial no quiere decir que el yo esté constituido. Bueno, parecería una especie de contradicción. Parece una especie de contradicción, pero cuando uno introduce justamente estos términos, digamos, que también Freud utiliza, que la madre, digamos, como el primer lugar, ¿sí? Ahí no hay un yo. Ese sí mismo del que habla Freud no es excluyente con la noción del cuerpo materno. Es más, diría yo, ahí el yo, que no lo hay, es parte de ese cuerpo. Y solamente puede constituirse como una interioridad, podríamos decir, en sí mismo el yo, es a condición de salir de ese campo del otro. Justamente, digamos, lo que después le va a permitir relacionarse con otros, digamos. Ir trazando los lugares con los otros semejantes, digamos. ¿Qué lugar puedo ocupar para el otro semejante? ¿Qué lugar ocupa el otro para mí? Digamos. Para que se produzca todo ese juego, digamos, efectivamente tiene que salir de ese primer continente, ¿bien?, que es el cuerpo materno. Salir al mundo. Pero una vez que el mundo está constituido, a expensas de las expulsiones que ayudan justamente a delimitar ese espacio. O sea que excelente. El primer punto, digamos, en donde, vamos a decir, ese cuerpo incipiente o ese yo todavía no constituido o ese sujeto de la filosofía se encastra en el cuerpo materno, que es el primer espacio, el primer campo, que eso ayuda a diferenciarlo del mundo exterior, es lo que luego permite que el yo salga al mundo. Esa salida es lo que, de alguna manera, le da cierta unidad al yo por fuera del cuerpo materno, es decir, recortado del cuerpo del otro. Bueno, me parece que la idea de recorte implica la idea de recorte me lleva a pensar la idea de una figura, y ahí me parece que podemos situar en la cuestión del cuerpo, ya en términos de cuerpo y no de órgano, donde de alguna manera hay algo que muere del órgano para darle lugar a otra cosa, que es el cuerpo, y con ello el sujeto. Sí, a ver, acá Carla dice, no hay algo más fallido que eso. No, por supuesto que eso falla. Falla, digamos, en el sentido de que completamente no se realiza. Pero hay una salida del campo materno. Si no hubiera una salida, digamos, de ese primer campo, no hay relación con el mundo exterior. Entonces, vuelvo al punto digamos, pensar un psicoanálisis con cada consultante es también poder pensar, digamos, en qué punto está ubicado. Si aparece esta agresividad, digamos, ¿no?, con esta función fundamental todavía de intentar diferenciar los espacios, ahí no puede haber un laburo todavía
en el sentido de que el analizante pueda leer, digamos, esa palabra exteriorizada a expensas de la marca del analista. Porque no puede ser reconocida nuevamente, no puede retornar de afuera. Hay que hacer un laburo justamente sobre la constitución de los espacios. Y por supuesto, volviendo a lo que dice Carla, digamos, no hay algo más fallido que eso, hay que laburar sobre esa diferenciación con el otro. Si uno no la trabaja, me parece que ahí no hay posibilidad de pensar un análisis, digamos, en el sentido más estricto del análisis, ¿no? Que cuál sería, Es que el análisis, los lugares que el sujeto ocupa para los demás. es que el análisis de alguna manera es algo que también se construye, se va conformando, quiero decir, ¿no es cierto? Entonces, bueno, a ver, tomando la cuestión del ajedrez en relación a esta serie y el artículo que vos trajiste, Freud lo toma como ejemplo de justamente cómo se construye la práctica psicoanalítica, en el sentido de que hay algo en el medio de lo que no sabemos. Y para eso, el analista, ¿qué hace? Y voy a tomar algo que Marcos Apolo Benítez situaba en el encuentro anterior. Bueno, el analista inventa, el analista crea, ¿no? Entonces, digo, me parece que eso hay que tenerlo presente también, porque si no, volvemos a esto que vos decías, 3 o 4 especies de juegos retóricos, ¿no? Cierto semblante y parecería que ya, el psicoanálisis ya está, ya se armó todo, y me parece que no se trata de eso, ¿no? Cosa que me parece que también en un punto hay algo que falta en lo que es la transmisión en la universidad. Bueno, es que justamente, digamos, a ver, se cree que el psicoanálisis funciona como si fuera una máquina, que si uno pone todos los engranajes en su lugar, digamos, y aprieta un interruptor, la cosa funciona, digamos, ¿no? Ahí nos vamos a lo que planteaba Juan Camardela, digamos, sobre la cuestión del espacio analítico. El espacio analítico, digamos, con sus coordenadas de funcionamiento, es algo que hay que armar. Cuando Lacan planteaba, digamos, que hay que reinventar el psicoanálisis, que me parece que no es una cuestión, digamos, de deber, sino es una cuestión justamente de condiciones de posibilidad, es con cada analizante. No se trata de, por lo menos esa indicación, no se trata exclusivamente de repensar la teoría, sino de pensar qué posibilidades con cada analizante hay de armar de un psicoanálisis. Bien, poder construir un psicoanálisis con cada analizante. Voy a tomar un ejemplo muy pavo para que se entienda esto y no quede como algo muy abstracto. Cuando laburábamos con Juan bueno, que vos también participaste, Fer, y también estuvo Carla, en el seminario sobre el debut del analista, cuando hablábamos sobre la constitución del pago, habíamos hecho un desplazamiento fundamental, que era no pensar el pago en términos de dinero. No se trata de ahí ubicar un número, sino que es una construcción semántica, digamos, del pago. Traigo una piñeta muy, muy escueta. Primer consulta, una persona manifiesta, digamos, problemas de consumo y dice querer trabajar eso. Final de la sesión, me dice, ¿cuánto es? Y yo le pregunto, ¿cuánto consumís en un fin de semana? En plata. Y me dice, y puedo llegar a consumir 2.000 pesos en un fin de semana. Bueno, le digo, la mitad de eso. Ahí hay una construcción semántica del pago, que ubica que el pago va a salir del dinero que dispone para el consumo. Con lo cual, digamos, el trabajo de análisis se constituye en relación al consumo, que aparentemente es lo que él sitúa como un problema. ¿Vos querés trabajar el consumo? Bueno, ¿de dónde vas a sacar el dinero? De la mitad de lo que vos consumís de ahí. Digo, y ahí no se trata economía... de ubicar acá No, dale. Decía que no se trata de ubicar, digamos, una regla general, sino de mostrar cómo hay
un laburo artesanal que no digo ni que haya estado bien o que haya estado mal, digo que hay un laburo artesanal que permite construir la dimensión del pago con ese consultante de manera semántica, que está enganchada a lo que él manifiesta como su problema, o como lo que para él es un problema. No diría todavía su síntoma, porque para eso falta. Bueno, ahí me parece interesante esto que vos situás y este movimiento que vos llevás a cabo en relación al pago, donde a partir de eso hay toda una economía que se empieza a reacomodar, ¿no? Y por ende se empieza a redistribuir. Entonces, algo que parte de lo monetario, pero va más allá. Y ahí es donde se funda ahí toda lo una monetario economía. es una máscara. Y ahí es donde se funda otra economía que es ya la economía del sujeto, ¿no? Entonces, ahí situamos el sujeto. Sí, a ver, y vos decís, situamos el sujeto. Para situar el sujeto, uno necesita poder establecer cuáles son los otros y cuáles son los objetos a los que se relaciona. Y ahí pasamos a algo fundamental que tiene que ver con la noción de espacio, porque fíjense lo siguiente, si bien el espacio de alguna manera remite a lo imaginario, y dijimos que la noción misma de espacio necesita de la noción de diferencia, es decir, de ese elemento que diferencia un espacio de otro, un adentro y un afuera, la noción de sujeto para Lacan necesita de la noción de otro. ¿Bien? Y necesita de la noción de objeto. Es decir, no hay sujeto sin otro, no hay sujeto sin objeto. Tampoco hay inconsciente sin analista. Fíjense ahí cómo Lacan ubica otro elemento como necesaria condición para el primero. Porque si no caemos en una noción sustancial del psicoanálisis. Hay que ubicar el inconsciente, ¿dónde está? Está ahí por ahí adentro, ¿no? Pensamos que una equivocación mientras estamos charlando con un amigo va a ser un lapsus, ¿no? Que pensamos, digamos, que el síntoma se pone en juego solito, ¿no? Cuando uno está solo, dando vueltas, haciendo pavadas. No. La noción de síntoma también para Lacan tiene una relación necesaria con el otro. Con lo cual, digamos, no hay síntoma sino aquel que se pone en juego en análisis. A partir, digamos, de lo que el analizante manifiesta como síntoma y además como puesto en juego en la transferencia. Exactamente, digamos, si no tenemos el campo de la transferencia en juego, y ahí también pensamos justamente en la cuestión de un campo, donde también hay lugares que van más allá, digamos. Entonces, si eso no se puede leer, ahí lo que pasa es una interrupción, una especie de agotamiento, ¿no? Entonces, claramente hay algo que... Sí, no, dale. No, que esto que vos estás planteando, Fer, y lo traía Juan, digamos, la cuestión del espacio analítico, uno tiene que hacer, digamos, ahí un primer descarte. El espacio analítico no se circunscribe a las cuatro paredes del consultorio. Entonces, ¿cuál es el espacio del análisis? Me animo a tirar así, rápidamente, mal y pronto, la relación entre analista y analizante. Digo, ahí, en esa correlación, si se puede pensar, sí, vamos a ubicarlo como correlación, ese es el espacio que se constituye como espacio analítico. Con lo cual, digamos, nos permite pensar y preguntarnos de la pertinencia de las respuestas en algunos mensajes por WhatsApp, por ejemplo. Sí. Digo, ¿es necesario que el analizante esté ahí en el consultorio para poder, digamos, decir algo, hacer alguna marcación? Es justamente lo que, de alguna manera, estuvo sosteniendo la primera reticencia de los analistas a utilizar el espacio de la virtualidad para trabajar. Bueno, me parece... Es una creencia, digamos, en el espacio físico, en la geografía, y no en el espacio virtual. Pero, exactamente, lo que pasa es que, ¿qué es lo que sucede acá? Esta cuestión que se puso en juego desde la virtualidad aparece como una respuesta a algo que se torna un problema, ¿no? Y que es
la imposibilidad de poder asistir al consultorio producto de, bueno, la pandemia. Ahora, fíjate que si aparece la negación o la resistencia, ahí no se está, digamos, sosteniendo el lugar del analista, porque de lo que se trata en el psicoanálisis es de el problema que se presenta, no eliminarlo, sino interrogarlo, para que eso surja como un resorte que produzca efectos. Quiero decir, a ver, hay algo que aparece de alguna manera como algo nuevo, ¿no? Y sobre eso hay que crear, como decía anteriormente, hay que inventar, ¿no? Después habrá que ver si es lo mismo, no es lo mismo, qué se pierde, qué se gana, qué no se pierde. Pero si hay algo que aparece como un problema y eso se rechaza, hay algo que queda coagulado. Entonces no hay posibilidades de poder trabajar, no hay efecto. Lo que pasa es que si uno va a creer, digamos, que el consultorio te provee de las condiciones ideales para el trabajo analítico, me parece que estamos en un error que es terriblemente expulsivo. Yo en el consultorio lo tengo cerca de la calle y a veces me pasa el camión de basura y también hay momentos en donde me impide escuchar lo que dijo el paciente. Sí. ¿Qué diferencia hay de eso a que por un momento haya un microcorte en la conexión? Digo, exactamente. Me parece que justamente en ese sentido la pandemia ha sido sumamente fructífera para algunos analistas que se han permitido tal vez por primera vez repensar la noción de espacio y la noción de cuerpo. Hay muchos analistas que creían que el cuerpo era la carne, las vísceras. Se preguntaban, ¿qué pasa con el cuerpo del analista en la virtualidad? Nada. No sé, veamos a ver qué le pasa a ese paciente, digamos, con la virtualidad. Si vamos a creer que son las vísceras del cuerpo, si vamos a creer que el espacio del consultorio, digamos, ¿no? Las cuatro paredes es el espacio analítico, estamos en la vía de los fallos, que no son fructíferos. Y exactamente. Voy a retomar algo acá que justo vi el comentario de Estefanía, que me parece que está buenísimo, digamos, muy pertinente, la cuestión de la deuda impaga en BET, ¿no? Para retomar un poco sobre la cuestión de la serie. BET tiene una deuda impaga de $10, ¿sí? Y eso justamente me parece que lo que hace es sostener su lugar con Scheibel. Ese es el punto de filiación fundamental. Si uno piensa, la relación con los padres siempre hay deudas impagas. Casi es la condición filiatoria. Es que esa deuda hay que escucharla y ponerla a trabajar más que resolverla. Esa deuda, si se cancelara, ella pierde el lugar. O por lo menos, a ver, no sé si ser tan trágico, digamos, pero se pone en cuestión el lugar. Él le habilita los 10 pesos, ojalá fueran los $10, Sí. y esa habilitación, digamos, me parece que justamente es a expensas de decirle, bueno, a ver, vos tenés un lugar para mí, como sos importante para mí, te doy los $10. Y el hecho de que haya quedado impago, es que parte es de una relación económica en otro espacio. Es una relación económica, pero que sostiene la relación con Scheibel. Es decir, quedo en deuda con él. Lo que pasa es que la deuda, digamos, se enmascara en lo monetario. Ahí hay una transmisión de otra cosa, digamos, ¿no? Que justamente, incluso diría también, a excusa del ajedrez, lo que a ella se le da como don es un espacio. A partir de ahí se puede empezar a relacionar con el mundo. A partir de que tiene un lugar para él. Antes de eso ni hablaba, no se dirigía a nadie. Sí. Javi, quedan 5 minutos, porque nosotros empezamos y 20, son y cuarto. Sí. Así que, bueno, lo sitúo porque esto, en cualquier momento se corta, esto no avisa. Bien. Yo lo que diría, resulta ser algo expulsivo de alguna manera estos últimos momentos. Pues se corta, te avisa 2 o 5 segundos antes y bueno, se termina ahí y me gustaría
bueno, cerrar formalmente. Vos me querías decir algo, justo. Yo diría que el hecho de que termine nos puede hacer volver, digamos, eso es lo interesante. Sí. A ver, dije muchas cosas rápidamente. Eso puede hacer que muchas cosas las haya dicho de manera equivocada o que haya dado lugar a muchos malos entendidos, más de los deseables. Entonces, bueno, si hay alguna pregunta, alguien que quiera decir algo, bienvenido, digamos, y aprovechamos esos últimos minutos. Ujú. Bueno, a ver, Javi, fíjate que en todo caso el malentendido es lo que permite que haya otra vuelta, ¿no? Ujú. Que haya nuevamente una palabra, ¿no? Y bueno, y con el malentendido, con el equívoco, está bien, aunque suene frase hecha, pero con el malentendido trabajamos, ¿no? Lo que se pone en Ujú. juego entre el analista y el analizante, ¿no? Y eso, digamos, es lo que produce efectos, ¿no es cierto? La posibilidad de poder leer algo más allá. Ujú. Sí, 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 Acá más dice, allá de las palabras dichas específicas, ¿no? De las palabras pronunciadas. Digamos, me parece que ahí justamente nos permite articular lo que veníamos hablando. Cuando un analizante prefiere, digamos, cierta demanda, en esas palabras se puede leer justamente los lugares que está pensando. ¿Qué lugar tiene él, digamos, para exactamente. otro? Eh, Voy a decir algo muy, muy sencillo, pero me acuerdo que en una segunda entrevista una persona llega tarde y me dice algo así como, tenía miedo de que no me quieras como paciente. Fíjense que ahí justamente se constituyen lugares, Ujú. ¿no? Es decir, alguien como rechazado por otro. Claro, ¿no? Digo, Mirá qué interesante. en las palabras uno puede leer justamente los lugares y cómo se relacionan esos dos lugares. ¿Cuáles son esos lugares? Podemos decir así, el sujeto y el otro. Y el otro es una construcción necesaria del sujeto, es una construcción y además necesaria del sujeto para poder relacionarse con otros. ¿Bien? Por eso acá, y ya nos queda cada vez menos acá, y esta es otra cuestión que ha aparecido como problema en relación a la transmisión, ¿no? Cuando se piensa tal vez fallidamente, se cree que el otro son los padres. El otro es Ujú. un lugar, ¿no? Y acá Juan Bautista Ritbo siempre sitúa, digamos, esto y él El otro dice, es un claro, lugar. no es mi padre dijo, es yo digo que mi padre dijo, ¿no? Excelente, Entre excelente, lo que sí, el sí, padre sí, sí. dijo, lo que el niño escucha, no hay una relación lineal, ¿no? Ahí Tal hay un cual. espacio, y ahí también hay algo del orden de la interferencia, algo del orden del malentendido, ¿no? Entonces, Ujú. me parece que hay que tener presente eso, ¿no? Porque lo que el analizante dice del otro, dice más del sujeto que del otro, en términos de situar al otro Es como que si es fuera la una figura manera que tiene de específica. decir. Es la manera que tiene de decir de Exactamente, sí mismo, constituyendo al exactamente, otro. A esos otros que son exactamente. traidores, a esos otros que son unos hijos de puta, a esos otros que le hacen la vida imposible. ¿Bien? Esa es la En manera que este punto, tiene de hablar de sí mismo. Tiene que Freud hablar de los decía, ¿qué otros. tiene que ver usted en todo esto? Le decía Dora. Bien. Bueno, de lo que te quejas, bueno, pero ¿qué tiene que ver vos en esto, no? Así que, Javi, quedan 2 minutos y no quiero que se corte esto y quisiera cerrar. Nuevamente te agradezco a vos y te agradezco a todos y todas las personas que se sumaron. En un momento hay 30, ahora somos 28. Quiero saludar también a todos y a todas. Quedan muchas cosas para seguir hablando. Y bueno, a partir del año que viene tenemos pensado seguir sosteniendo estos encuentros desde otra plataforma, sin desestimar los vivos, pero desde otra plataforma que es Jitsi. El aula ya está creada, es causa freudiana. Bueno, yo lo hago público, ya lo has escuchado, pero Javi, fue todo mérito tuyo, así que también públicamente te lo quiero agradecer. Y bueno, Bueno, fue gracias, la Fede. verdad que como Y gracias siempre, también, digo, a los que se sumaron y estuvieron acá comentando también, a todos los comentarios, a Carla, Juan, amigos que estuvieron acá haciendo el aguante
bueno, comentando y cosas muy pertinentes además. Perfecto. Así es. Así que bueno, a partir del año que viene, invito a todas y a todas a sumarse a un encuentro donde la palabra va a circular de otra manera. Y eso me parece que es lo que a nosotros nos importa y que es lo que yo le llamo la conversación entre analistas, que tiene incidencias y efectos sobre la práctica. Bárbaro, Fer. Así que bueno, te Muchísimas agradezco, Javi, gracias nuevamente. y gracias a todos. Nos vamos a seguir viendo, pero por este año terminamos acá. Vamos a ir teniendo novedades en breve, pero bueno, a partir de hoy nos tomamos un descansito. Hasta el año que viene. Hasta el año Chiste que viene. le Faltó el gusta descorche del a mi amigo champán. Juan Cambardella. Saludamos a Francisco, a Carla, a Yanina, a Cecilia, a todos y todas los Saludos que se sumaron. Saludos a faltó Jan y el saludos a Ceci champagne, también. faltó el champagne ice, como siempre digo, pero bueno, en todo caso veremos si lo descorchamos para la próxima. Para la próxima entonces. Bueno, Fer, nos Gente, vemos. nos vemos. Muchas gracias, Javi. Gracias a todos y a todas. Hasta luego.